Ciudad de México no debería existir. No en este lugar, no con este tamaño, no con estos problemas. Está construida sobre lo que fue un lago. Se hunde varios centímetros cada año. Tiembla con frecuencia. Tiene escasez de agua potable. Más de 20 millones de personas intentan moverse dentro de ella cada día. Y aún así, funciona. Cada mañana millones llegan al trabajo. Los mercados abren. El metro transporta a una población equivalente a la de un país pequeño. La ciudad no colapsa. No del todo. Entonces la pregunta no es por qué es caótica. La verdadera pregunta es, ¿cómo una ciudad tan imposible sigue en pie? Para entenderlo hay que retroceder en el tiempo, cuando aquí no había avenidas ni tráfico, sino agua. Hace más de 7 siglos, el Valle de México era un sistema de lagos interconectados. En medio de ese paisaje acuático, los mexicas fundaron Tenochtitlan, una ciudad construida sobre islotes artificiales. Era una obra de ingeniería extraordinaria. Canales que funcionaban como calles, calzadas elevadas que conectaban con tierra firme, chinampas agrícolas que alimentaban a la población, diques que separaban el agua dulce de la salada. Cuando los conquistadores españoles la vieron, quedaron asombrados. Algunos la compararon con Venecia. Pero tras la conquista, los nuevos gobernantes no querían una ciudad flotante, querían una ciudad europea. Y comenzaron a drenar los lagos. Lo que parecía una solución práctica, se convirtió en una batalla contra la naturaleza que duraría siglos. El valle no tiene salida natural para el agua. Cada temporada de lluvias traía inundaciones catastróficas. La ciudad se anegaba una y otra vez. Durante siglos se excavaron túneles, canales y desagües para expulsar el agua fuera del valle. La Ciudad de México moderna nació de esa lucha, una metrópoli que existe gracias a expulsar el agua que antes la sostenía. Pero al hacerlo, creó un problema nuevo, porque construir sobre el fondo de un lago tiene consecuencias que duran siglos. El subsuelo está formado por arcillas blandas saturadas de agua. Cuando se extrae agua del acuífero para abastecer a la población, el suelo se compacta y la ciudad se hunde. En algunas zonas, más de 9 metros durante el último siglo, las aceras se deforman, los edificios se inclinan, las tuberías se rompen, las infraestructuras deben reajustarse constantemente. Es una ciudad que cambia de forma lentamente, como si respirara bajo nuestros pies. Pero el hundimiento no es el único desafío. El mismo suelo blando que permite esa compresión también amplifica las ondas sísmicas. Esto significa que los terremotos se sienten con mayor intensidad que en zonas rocosas. Aunque el epicentro esté a cientos de kilómetros, el sismo de 1985 reveló esta vulnerabilidad al mundo. El de 2017 recordó que sigue presente. Desde entonces, la ingeniería estructural mexicana se ha convertido en una de las más avanzadas del planeta en diseño antisísmico. Los edificios modernos están diseñados para flexionar, para absorber energía, para moverse sin colapsar. La ciudad aprendió a sobrevivir, y sin embargo, los desafíos apenas estaban comenzando. Porque si el suelo es inestable, el agua es una paradoja aún mayor. Si miras un mapa antiguo del Valle de México, verás algo sorprendente. Una gran cuenca llena de agua. Lagos, humedales y canales dominaban el paisaje donde hoy se extiende una de las mayores metrópolis del planeta. Y sin embargo, la Ciudad de México actual sufre escasez de agua. Es una paradoja casi absurda, una ciudad construida sobre agua que hoy lucha por conseguirla. Durante siglos, el drenaje de los lagos permitió expandir la ciudad y evitar inundaciones. Pero al eliminar esos cuerpos de agua también se perdió el equilibrio natural del sistema hidráulico. Antes, el suelo absorbía la lluvia. Hoy, el asfalto y el cemento la repelen. Antes, los lagos regulaban los niveles hídricos. Hoy, las lluvias intensas provocan inundaciones repentinas. Antes, el agua infiltrada recargaba los acuíferos. Hoy, esa recarga es mínima. El resultado es un ciclo contradictorio. Temporada de lluvias flecha inundaciones. Temporada seca, flecha escasez. Y mientras tanto, la ciudad sigue creciendo. Más del 60% del agua potable proviene del subsuelo, pero la extracción supera la capacidad natural de recarga. Para compensarlo, se importa agua desde sistemas lejanos, como el sistema Cutzamala, que transporta millones de litros desde montañas situadas a más de 100 kilómetros. Bombear esa agua hasta el valle requiere enormes cantidades de energía. Es uno de los sistemas hidráulicos más complejos del mundo, y aún así, no es suficiente.
En algunas zonas, el suministro llega solo ciertas horas del día. En otras, depende de camiones cisterna. Mientras tanto, se estima que cerca del 40% del agua se pierde por fugas en una red envejecida y deformada por el hundimiento del suelo. El agua se escapa antes de llegar a los hogares, pero la paradoja no termina ahí. La misma ciudad que sufre escasez puede quedar paralizada por inundaciones durante una tormenta intensa. El antiguo lago sigue intentando regresar. El sistema de drenaje profundo, uno de los mayores proyectos de ingeniería hidráulica del mundo, trabaja constantemente para expulsar el agua fuera del valle. Gigantescos túneles subterráneos, algunos del tamaño de una línea de metro, transportan el agua de lluvia y residual lejos de la ciudad. Sin ellos, amplias zonas quedarían bajo el agua. La Ciudad de México no solo depende del drenaje, depende de que funcione cada minuto. Y aún así, cada temporada de lluvias pone el sistema a prueba. Las calles se convierten en ríos temporales. El tráfico se detiene. El agua busca los antiguos cauces del lago. Es como si el pasado geográfico nunca hubiera desaparecido del todo. Pero si el agua representa un desafío constante, el crecimiento humano ha sido igual de implacable. Porque durante el siglo XX, la ciudad dejó de ser una capital importante, para convertirse en una megaciudad. Y eso cambiaría todo. A principios del siglo XX, Ciudad de México era una capital importante, pero todavía manejable. En 1900 tenía alrededor de 500,000 de habitantes. Medio siglo después, esa cifra se había multiplicado varias veces. El verdadero punto de inflexión llegó tras la Segunda Guerra Mundial. La industrialización atrajo empleo. El campo dejó de ofrecer oportunidades. Millones migraron hacia la capital buscando una vida mejor. La ciudad comenzó a expandirse con una velocidad sin precedentes. Lo que antes eran pueblos independientes, quedaron absorbidos por la mancha urbana. Barrios enteros surgieron casi de la noche a la mañana. La periferia creció más rápido de lo que cualquier plan urbano podía prever. Entre 1950 y 1980, la población metropolitana se disparó. Las viviendas formales no podían satisfacer la demanda. Así nacieron extensas urbanizaciones autoconstruidas, colonias levantadas por sus propios habitantes, calles trazadas sin planificación oficial, servicios que llegaban años después. Desde el aire, la ciudad parecía expandirse como un organismo vivo. No respondía a un plan maestro, respondía a la necesidad. Este crecimiento acelerado creó desafíos enormes, distancias cada vez mayores entre vivienda y empleo, dependencia creciente del transporte, infraestructuras que debían ampliarse constantemente, pero también generó algo único, una ciudad policéntrica. A diferencia de muchas capitales donde todo converge en un único centro, Ciudad de México desarrolló múltiples núcleos urbanos, centros comerciales, zonas industriales, distritos financieros, barrios con identidad propia. La ciudad no tiene un solo corazón, tiene muchos, y eso la hace extraordinariamente compleja. Moverse dentro de esta complejidad se convirtió en uno de los mayores retos urbanos del planeta. Sin embargo, cada mañana millones de personas cruzan la ciudad para trabajar, estudiar o comerciar. ¿Cómo lo logran? La respuesta no está en una sola infraestructura, está en un ecosistema de movilidad. El Metro de Ciudad de México es el eje central. Inaugurado en 1969, hoy transporta a millones de pasajeros cada día. Es rápido, económico y conecta gran parte de la ciudad, pero por sí solo no podría mover a toda la población. El sistema se extiende con el Metrobús, trenes suburbanos y trolebuses. Y más allá de la red oficial, existe otra capa esencial: microbuses, combis y transporte informal que conectan zonas donde el sistema formal no llega. Desde fuera puede parecer caótico. Desde dentro, es una red funcional que permite a millones desplazarse cada día. La ciudad se mueve gracias a la suma de sistemas formales e informales. No es un diseño perfecto, es una adaptación constante. Y aún así, el transporte no es el único mecanismo que permite que la ciudad funcione. Porque lo que realmente sostiene a Ciudad de México no siempre aparece en los mapas. Está en la vida cotidiana. Si intentaras entender Ciudad de México solo a través de sus avenidas, rascacielos o infraestructuras, te perderías lo más importante. Porque esta ciudad no funciona únicamente gracias a sus sistemas oficiales. Funciona gracias a millones de sistemas invisibles que operan todos los días. Desde temprano, las banquetas se llenan de puestos de comida. Los tianguis transforman calles enteras en mercados vibrantes.
Los comercios familiares abastecen barrios enteros sin depender de grandes cadenas. Es una economía cotidiana, flexible y cercana. Una red que permite que la vida diaria continúe incluso cuando las estructuras formales fallan. En muchas colonias, los servicios llegaron después de que los vecinos construyeran sus propias viviendas. La electricidad, el agua y el drenaje se integraron con el tiempo. Las calles se pavimentaron años después de ser habitadas. Este proceso puede parecer desordenado, pero también revela algo fundamental. La ciudad crece a partir de la capacidad de sus habitantes para adaptarse. La informalidad urbana no es un accidente, es una respuesta. Permite que millones encuentren vivienda. Permite que los barrios se organicen. Permite que la economía fluya, pero también refleja desigualdad. Mientras algunas zonas cuentan con servicios completos y amplias avenidas, otras enfrentan largos desplazamientos diarios, menor acceso a recursos y mayores vulnerabilidades. La expansión hacia la periferia ha empujado a millones de personas a vivir lejos de los centros de empleo. Los trayectos pueden durar 2 o incluso 3 horas por sentido. La ciudad funciona, sí, pero exige tiempo, energía y resistencia. Y aún así, cada mañana vuelve a ponerse en marcha. La vida urbana aquí no se detiene. Ni siquiera cuando el tráfico colapsa. Ni siquiera cuando llueve intensamente. Ni siquiera cuando un sismo sacude los edificios. Existe una resiliencia colectiva difícil de describir. Una capacidad de continuar. Y esa resiliencia se refleja también en el espacio público. Parques llenos los fines de semana. Plazas activas a cualquier hora. Calles donde conviven vendedores, peatones, ciclistas y automóviles. Ciudad de México no es silenciosa ni ordenada, es vibrante, y esa vibración constante es parte de su funcionamiento. Pero esta resiliencia no significa que los desafíos hayan desaparecido. Al contrario, la contaminación del aire sigue siendo un reto en una cuenca rodeada de montañas donde los contaminantes pueden quedar atrapados. El acceso al agua continúa siendo desigual. El crecimiento urbano presiona los recursos disponibles, y aún así, la ciudad no se detiene, porque ha aprendido a adaptarse, no una vez, sino constantemente. Si observas Ciudad de México desde el aire, parece interminable. Una extensión urbana que se pierde en el horizonte, un océano de concreto construido sobre el lecho de un lago antiguo, una metrópoli que desafía la lógica geográfica, hidráulica y sísmica, y sin embargo, cada día vuelve a funcionar. No porque sea perfecta, no porque haya sido diseñada sin errores, no porque sus problemas estén resueltos. Funciona porque se adapta. Se adapta cuando el suelo se hunde y obliga a rediseñar infraestructuras. Se adapta cuando los sismos exigen nuevas normas de construcción. Se adapta cuando el agua escasea y obliga a buscar soluciones cada vez más complejas. Se adapta cuando la población crece y transforma las ciudades de sus márgenes. Ciudad de México no es una ciudad terminada. Es una ciudad en permanente ajuste. A diferencia de otras grandes metrópolis del mundo, no destaca por su orden perfecto ni por una planificación impecable. Tokio funciona gracias a la disciplina colectiva. Singapur, gracias a su planificación estratégica. Ámsterdam, gracias a su diseño centrado en las personas. Ciudad de México funciona por algo distinto: la capacidad de millones de personas para hacerla funcionar cada día. El vendedor que abre su puesto al amanecer. La persona que cruza la ciudad para llegar al trabajo. La familia que transforma un barrio con su esfuerzo. El conductor que conoce rutas invisibles para evitar el tráfico. El vecino que organiza su comunidad. Es un sistema humano en movimiento constante. Pero esa capacidad de adaptación también plantea preguntas. ¿Cuánto puede seguir creciendo la ciudad sin agotar sus recursos? ¿Podrá el sistema hídrico sostener a las próximas generaciones? ¿Puede reducirse la desigualdad territorial que obliga a millones a viajar horas cada día? ¿Será posible reconciliar la ciudad con el agua que una vez definió su paisaje? El futuro de Ciudad de México no depende solo de grandes proyectos. Depende de decisiones colectivas, de planificación sostenible, de recuperar el equilibrio con su entorno natural y de reconocer que su mayor fortaleza ha sido siempre la capacidad de adaptarse. Porque sí, Ciudad de México es una ciudad imposible. Construida sobre un lago drenado, asentada sobre un suelo que se hunde, ubicada en una zona sísmica, habitada por millones, y aún así, cada mañana despierta, se pone en marcha y sigue viva. Tal vez eso es lo que define a una gran ciudad, no la ausencia de problemas, sino su capacidad para seguir adelante a pesar de ellos. Ahora la pregunta es para ti.
¿Crees que una ciudad debe ser perfectamente planificada para funcionar? ¿O que la verdadera fortaleza urbana nace de la capacidad de adaptarse? Porque si hay un lugar donde esa pregunta cobra sentido, es aquí, en la ciudad imposible que, contra todo pronóstico, sigue funcionando. Y si te gusta descubrir cómo funcionan las ciudades que parecen imposibles, en el próximo video vamos a viajar a otro lugar del planeta donde la ingeniería y el urbanismo han desafiado lo impensable. Porque hay ciudades construidas bajo tierra, ciudades que flotan y otras que sobrevivieron al desierto. Si quieres seguir viendo el mundo con otros ojos, suscríbete y activa la campana. Deja tu like si este video te sorprendió y cuéntame en los comentarios. ¿Qué ciudad te parece más imposible? Nos vemos en el próximo.